¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal de Superempresas y seguimos acá con conceptos e ideas que los van a ayudar a desarrollar su negocio. Y aquí voy a tratar de explicar algún tema complejo. Esto es un concepto que va desde el punto de equilibrio, las utilidades, el tiempo y entender un poco cómo es que un negocio escala. Cómo es que va avanzando y a través del tiempo, qué factores son los que van haciendo que el negocio sea rentable, aunque en algún momento podemos sentir que no lo es. Entonces voy a tratar de explicar lo más claro posible este concepto de cómo escala un negocio. La relación entre los gastos de operación, pérdida, utilidad y las ventas, ¿verdad? En este caso estamos aplicando este ejemplo a compra-venta de bienes, no de servicios. Entonces, empecemos por dos cosas básicas. Lo primero, vamos a tener acá y asumir que tenemos un 25% de margen de utilidad y que en este caso vamos a hablar un poco también del salario de los dueños, que es lo que a veces no se toma en cuenta entre los gastos de operación. Vamos a partir de un ejemplo y vamos a partir de acá, aunque les voy a explicar un poco más acerca de esto, ¿sí? Un poco más de que empezamos con 0 en ventas, esta línea, y empezamos con un capital, que en algún momento debería de darnos casi justo para llegar al punto de equilibrio. Lo pongo como justo al punto de equilibrio porque pues obviamente llegamos a un punto de equilibrio, puede ser que ya no sigamos inyectando capital. Entonces, veamos, el ejemplo toma aquí que para empezar tenemos, por ejemplo, 6 empleados y tenemos unos gastos de operación de 25,000 al mes, de 25, ¿verdad? En este caso yo pongo el ejemplo en dólares, aunque puede ser mucho menos porque en el tema de emprendimiento uno empieza a veces solo, sin gastos, uno trabaja y no los gastos más que todo ni siquiera de oficina ni nada, sino que el gasto de la experiencia, conocimiento y tiempo del que va empezando a emprender. Pero en este caso, como hablamos para las empresas que ya están desarrolladas, pueden poner un ejemplo de 25,000 pesos, 25,000 quetzales, como es aquí en Guatemala, pero pongan ustedes aquí 25,000 dólares, que es los gastos de operación que usted tienen 6 personas. En este caso, estos gastos de operación se mantienen fijos y como sabemos, pues el punto de equilibrio es donde nosotros ya llegamos a no tener ni pérdida ni ganancia. Entonces, si yo voy acá, voy a tener obviamente pues una pérdida, que es toda esta parte que está acá, y se va reduciendo conforme voy llegando a mi punto de equilibrio. En este ejemplo, y es de acuerdo pues un poco al promedio, a la experiencia, aunque no tiene que ser así, yo pongo 4 años. Entonces, en 4 años llegamos a 100,000 dólares de venta, lo cual nos da un punto de equilibrio de 25,000, ¿sí? Entonces, partimos de acá. Que lo importante cuando yo ya llego al punto de equilibrio es que si yo genero una venta de 10,000 más, o sea que en un año, por ejemplo, en 6 meses, al siguiente mes o en un tiempo después de alcanzar el punto de equilibrio, yo llego a 110,000 en venta. Pongamos el ejemplo como mes, ¿verdad? Entonces, en este caso llego a 110,000. ¿Qué es lo interesante acá? Que yo de estos 110,000, yo voy a tener 2,500 de utilidad sobre estos 10,000 adicionales. ¿Qué quiere decir? Que yo acá ya cubro mis gastos de operación, lo que me lleva a que esta utilidad va casi completa hacia mi empresa. Tomando en cuenta que esto es, obviamente hay que tomar impuestos, etcétera, pero para hacerle un ejemplo claro para que el concepto de cómo escala un negocio se entienda, y es que entonces yo sobre estos 100,000 que ya vendí y sobre estos 25 que tengo de gastos de operación, yo aquí ya los cubrí. Los productos que empiezo a vender en el mes, los que vendí estos 4 años, etcétera, esos fueron pagando, ¿verdad? Pagando los gastos de operación. Una vez llego a esto, asumiendo, ¿verdad? Porque esto es un ejemplo, porque pueden haber, llego a 100,000 y el siguiente mes pues bajan las ventas, etcétera, pero asumiendo en un caso que sea más que todo teórico,
Ya en 100,000 yo cubro mis gastos, vendo 10,000 más, esos 10,000 más me representan 2,500 de utilidad sobre los 10,000 adicionales que vendí, un 2.27%. Así como acá cada vez se va reduciendo la pérdida, una vez paso a este lado del punto de equilibrio, mi ganancia va a ser exponencial. ¿Qué pasa si yo en un año pues ya nivelo las ventas a 110,000 al mes? Pues yo voy a estar ganando cada mes 2,500 de utilidad, 2.27%. Asumamos que sigo creciendo y sigo pues promoviendo mi negocio, y en el otro año más yo ya nivelo a 160,000 al mes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que si yo me mantengo aquí, estos 60,000 me van a generar utilidad de 12,500 sobre los 50,000 más adicionales que yo vendí de aquí para acá, ¿sí? Voy a generar básicamente sobre esto adicional, sobre el punto de equilibrio, yo voy a generar más utilidad. Voy a pasar de 2.27 a 7.8 de utilidad. ¿Por qué? Porque me estoy manteniendo con los mismos gastos. Ahora, pasemos de este lado, y aquí es donde viene la pregunta, y es lo que he visto yo también con amigos empresarios, con experiencias que yo he tenido con algunos clientes en el desarrollo del negocio, es que van creciendo y obviamente el crecimiento te va a demandar más inversiones en gastos fijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo vengo acá, pero para vender estos 160 tuve que contratar 4 personas más, porque necesito 4 vendedores, un vendedor más, una persona más de entregas, una secretaria, alguien de mercadeo, etcétera. Yo generé 4 puestos más, entonces tengo 10 personas a mi cargo, lo que hace que yo llegue a 40,000 de gastos al mes. Entonces eso me mueve mi punto de equilibrio ahora acá, ¿sí? Entonces yo aquí digo, bueno, si hubiera seguido con estos gastos, yo entonces hubiera podido ganar, pero resulta que no, se me mueve el punto de equilibrio y aquí voy a salir igual tablas, voy a salir con un punto de equilibrio, y entonces en ese momento es el que siento, pero si estoy creciendo, estoy desarrollando, me estoy vendiendo más, pero no gano porque estamos en un proceso de desarrollo, y entonces podría llevar, como el ejemplo que tengo acá, 4, 5, 6 años, pero yo necesito aquí invertir nuevamente, invertir en renovar las máquinas si estoy produciendo algo, en dar mantenimiento, en comprar una nueva línea de producción, en contratar más vendedores, en comprar otros activos, pero los gastos se me van creciendo al mismo tiempo que me van creciendo las ventas. Eso es normal. Ahora, el tema es aquí, y que es a donde también quiero llegar un poco, es ¿cuánto más puedo crecer con esta estructura? Si yo llego a 6,000, a 25,000 con 6 personas, y aquí tengo 10,000, 10 personas con 40,000 de gastos fijos al mes, mi pregunta es, ¿cuánto más puedo crecer con esa estructura? ¿Por qué? Porque si yo me vuelvo muy eficiente, yo puedo soportar sobre esta estructura mucho más tiempo, y ahí es donde yo empiezo a ver ese crecimiento en ventas y ese mantenimiento en gastos para poder generar una mayor utilidad. Ahora, la pregunta de cuánto más puedo crecer con esta estructura va detrás de 3 cosas. 1, los activos. Con los activos que tengo, entiéndase vehículos, computadoras, si tienen maquinaria de producción, bodega, etcétera. ¿Cuánto más puedo crecer con los activos que tengo sin tener que invertir mucho más en la adquisición de los mismos? ¿Sí? Segundo, gente, tu personal. ¿Cuánto más vas a poder crecer con la gente que tienes? Y esto tiene que ver más que todo con que desarrolles líderes y el resto de personas. No toda la gente que vas a tener dentro de tu equipo van a tener un potencial de liderazgo, pero la pregunta de cuánto más vas a poder crecer con esa estructura y esos gastos va a depender de cuántos líderes tengas dentro de tu empresa. Porque si tú eres el único líder que está en la empresa y el resto trabajan para ti de manera operativa,
te vas a estancar, porque tú vas a estar haciendo todo el trabajo estratégico y te vas a ahogar en que te vas a sobrecargar de trabajo porque no delegas, etc. Entonces tienes que generar líderes. Y el otro es sistemas. Esa palabra que es un poco a veces que nos da miedo y que es como de monotonía, o por el otro lado pensamos que sistemas es igual a un sistema de información en computación, no quiere decir necesariamente eso. ¿A qué me refiero aquí? A tus sistemas que tienes dentro de tu empresa, tus pasos que te hacen eficiente. Uno es delegar, tu sistema de cómo tú delegas y qué proceso tienes para delegarle a otras personas, tu sistema de cómo automatizas, por ejemplo, el pago de impuestos, el pago de la planilla y salarios de tu gente, el sistema de incentivos que tienes, cómo tú dentro de las operaciones que tienes en el día a día, las más simples, aunque no sean necesariamente las menos importantes, las vas delegando y creas un sistema para liberarte de eso, automatizarlo y enfocarte en seguir desarrollando tu negocio. La otra es el enfoque. Cómo tú sabes que te estás enfocando en el negocio y no vas a salirte hacia invertir en otra cosa o a tomar decisiones que te desenfoquen y por ende, cuando vas ya en un proceso de desarrollar tus ventas, hagan que te estanques o hagan que aún así bajen tus ventas. E inclusive sistemas de reuniones. Las reuniones son un sistema de información y entonces, ¿qué tantas reuniones tienes con tu gente clave y el proceso de llevarlas bien? Vamos a hacer un video donde te hablamos también de reuniones, pero lo que tienes tú que analizar es, ok, yo ya estoy con un nivel de ventas, con un nivel de gastos. Eso lo tienes. La pregunta es, con esto que yo tengo, ¿cuánto más puedo crecer? Y si tú estás acá y has venido aquí, no 4 años, sino que 10 años, con 6 personas, con 3 personas, con 4 personas, tienes también que analizar cuál va a ser el próximo paso que te va a sacar de un estancamiento de ventas para pasar de aquí para acá y de aquí para acá, para esto, para llegar, por ejemplo, en un año más a 250,000 en ventas, lo cual te lleva a un 9% de utilidades equivalente a 22,500 al mes, ¿verdad? Ya lleva 7 años y entonces aquí ya es donde se ve los resultados del proceso de crecimiento de tu empresa. Entonces, si tú vienes acá y tienes 90,000 más de ganancia por 25%, eso es lo que te genera básicamente esta utilidad. Porque lo que está atrás de tu punto de equilibrio simplemente sirve para cubrir tus gastos. ¿A qué voy con esto también? Es que si tú vas a generar una venta más adicional, o tienes un proyecto más de venta de productos, una distribución adicional, mi sugerencia es no le metas los gastos de operación, no le metas ese 10%, 15%, 20% de tu operación. ¿Por qué? Porque ya está pagada, ya está ahí cubierta con las ventas que ya estás teniendo hasta tu punto de equilibrio y deja que esto se vaya ampliando para que entonces ya puedas tener una mayor utilidad y de ahí ya con el tiempo te puedas preguntar otra vez, bueno, ahora sí ya necesito crecer nuevamente, tu punto de equilibrio se va a ir para arriba, pero en este caso vas a estar mucho más allá de ese punto de equilibrio. Entonces ya al subir un poco en tu siguiente paso hacia el crecimiento, un poco tu estructura y tus gastos de operación no te va a pegar en tu utilidad, ¿sí? Aquí puse algunos ejemplos también de la inversión, los hago rápido, aunque esto es un ejemplo muy teórico, que muchas veces no es así. Pues te tomaste $25,000 por 12 meses, son $300,000 por 4 años, 1,200,000. Esto es la matemática a veces que hacemos cuando estamos pensando en un negocio de manera teórica, pero no es así, porque cuando tú empiezas, a veces como te mencionaba, empiezas tú solo, empiezas con pocos gastos, tratas de minimizarlos al máximo y conforme vayas necesitando, tú vas creciendo de una persona que eres tú a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, por ejemplo, en 4 años. Entonces, no necesariamente empezaste con tus gastos aquí. Tus gastos de operación también vienen acá, ¿sí? A menos que pues, seas una empresa que decide empezar con una estructura.
y a generar unos gastos de operación de esta manera. Pero mi intención es que entiendas que esa es la manera en cómo escala un negocio. ¿Tienes gastos? Tienes una pérdida, que está acá. Tienes una utilidad que empieza después del punto de equilibrio y va a depender de tus ventas. Va a depender de las ventas y cómo vayas desarrollándolas y tu estructura. Pregúntate, si hoy tú quieres desarrollar más ventas, ¿qué necesitas hacer? Las puedes hacer con la estructura que tienes, volviéndote más eficiente en algún activo que necesitas comprar, adquirir. Entiéndase un vehículo para repartir adicional alguna ruta. Gente, ¿cómo está la gente que actualmente está en tu empresa? ¿Cuántos de ellos, incluyéndote a ti, se dedican al trabajo de un líder, que es a motivar a los demás, a poner metas, a poner planteamientos estratégicos hacia futuro? ¿Y cuánto hace el resto? Tienes que tener líderes dentro de tu empresa y los sistemas. ¿Cómo es que tú estás pensando a liberar tu tiempo del operacional, a pensar como líder y a crear sistemas, a delegar, a automatizar, a enfocarte y a tener reuniones para que puedas lograr esas metas que te estás proponiendo? Así que gracias por visitar este canal y te veo la próxima.